¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, estamos transitando las últimas días, ¿no? Previo a las elecciones nacionales. Quedan todavía dos semanas prácticamente. Bueno, y vivimos momentos una información mata otra información, o sea, yo les voy a contar casi un chiste, ¿no? Los productores normalmente en los fines de semana siempre decían, los productores de radio, televisión y demás, decían, uy, ¿cómo la remo los fines de semana? Bueno, no hay motivo para remar porque una información va tras otra y demás, como, bueno, está aconteciendo en estos días. Y entre las cosas que aparecen más allá de la política, aunque del tema que ahora vamos a hablar, vi inclusive un candidato, no me pregunten cómo se llama, pero un candidato que dice que es la IA. ¿Qué es la IA? La inteligencia artificial. Ustedes saben que entre los anuncios que realizó nuestro gobierno, que vendrían un monto muy importante, hablaban de 25.000 millones, algunos dicen que no es tanto para hacer como un unicornio en nuestra Patagonia. Bueno, ya vamos a hablar de esos temas. La educación va una vez más a ser la columna vertebral de este programa. Así que sí, es un problema también, no me falló la psiquis, en el sentido de que todavía no la manejamos como debiéramos o los estados no ponen los límites que debiesen. Debe ser una herramienta, no le tenemos que tener miedo ni mucho menos permitir que nos domine. Bueno, señor, gracias por venir. Acá estoy. Diga. Bueno, la viste a Eileen Coves de Sí. Dorrego 911 con Sí. su WhatsApp 341-542-8348. Señor. María tiene un vestido Marta Pima teñido de Precioso. amapolas Sí. con el tejido Formentera Sí. de lino. ¿Está Muy bien? suave, muy lindo, Y cariñoso te diría. Los aros Granada Sí, de esto, María Rosúa. no sé si ahí los estás mostrando, preciosísimos. Sí, se ven muy Bueno, bien. muy bien. Entonces, dado que ya dijimos todo, y hoy lo dije bien, porque ante tu ausencia fue un desastre, pero Ailén me aguanta igual. Ahora sí presentamos a nuestra primera invitada. Es la doctora Claudia Guardia, abogada especialista en inteligencia artificial y propiedad intelectual, posgrados en gestión cultural y comunicación, fintech e inteligencia artificial, becaria del Fondo Nacional de las Artes, presidenta del Instituto de Inteligencia Artificial del Colegio de Abogados de Rosario, secretaria del Instituto de Derecho de Propiedad Intelectual, Marcas, Patentes y Derecho de Autor, titular del estudio jurídico ArtPIC. Bienvenida. Bueno, gracias. Gracias, Claudia. Bueno, no figuró acá, pero con Claudia hace muchos años. Ella ha tenido la generosidad de... tenemos un micro en nuestros programas de radio titulado Otra inteligencia es posible, y cuando en realidad se hablaba muy poco de esto, curiosidad periodística me llamó la atención, vi algo que ella empezaba a hacer, y bueno, a partir de ahí tenemos una hermosa amistad y nos entera y nos pone en autos de esto que ha llegado a nosotros, ¿no? ¿Cuánto recorrido que hicimos? Desde Sí. el primer, ¿te acordás? Japonés que se había enamorado de la IA. Claro. Y que era un holograma y ya era todo... Claro, todo- nos parecía hasta jocoso, si se quiere, pero es más, ¿fue él el que después se divorció del holograma? Sí, que era... No, fue el primer viudo. Viudo. Porque el software que lo sostenía dejó de funcionar, Claro. la empresa lo sacó del mercado, entonces bueno, se le destruyó. Después pasamos por este pequeño raconto, ¿no? Sí, sí. Pasamos por, ¿te acordás cuando le vendían voces? Los recuerdos de eso está personas. todavía. Ah, eso está todavía. Está y creció un montón. Mira, recordáselo a la gente. Rememory era la Sí. aplicación. Y era una aplicación también oriental japonesa, donde tenía todos los recuerdos de una persona, la mayor posible de recuerdos. Entonces los familiares prestaban el consentimiento para tener encuentros con estos familiares después de muertos. Entonces había diferentes
paquetes, y eso lo vendían las mismas funerarias. Ahora lo siguen Perdón, haciendo. no es para reírse, pero la verdad, el negocio no tiene límites, ¿no? Tiene límite. Sí. Claro, tenías la posibilidad de tener una experiencia en una pantalla grande, Claro. o a través de un holograma. Eso ya está muy perfeccionado. Claro. Ya a partir del desarrollo de la IA con mucho mayor Pero fuerza, me digamos. gustaría que pasemos, Claudia, por otro tema, ¿no? Otro tema. Por los temas, porque tiene lo negativo, pero también tiene mucho de positivo. Todos los desarrollos en lo médico, por ejemplo, qué sé yo, en la cuestión de ingeniería. Totalmente. En medicina, bueno, Rosario es uno de los pioneros también en el desarrollo de los robots que intervienen en cirugía a distancia. Sí, con un sistema que es pionero en el mundo. Es caro también. Uno de los sanatorios de Rosario lo está aplicando. El desarrollo en medicina es muy fuerte, no solamente para intervenir sobre cirugías determinadas, sino para predecir enfermedades, diagnosticar, y con una asertividad de un porcentaje altísimo, con lo cual los médicos ya están recurriendo a la IA para tener otra mirada, y esa mirada es mucho más profunda. Lo que normalmente nos dicen cuando los entrevistamos con Marco, a distintos profesionales, es que, digamos, esa precisión que marca la IA es porque el que cargó los datos sabe del tema, y también sabe cuando la IA le dice si está en lo correcto o no. Un poco más allá, María Herminia, de eso todavía, es más todavía que eso, porque un sistema ya no es solamente la carga de datos y la respuesta por la carga de datos. La vez pasada me preguntaron, en una de las capacitaciones, uno de los alumnos, pero esta guía que me estaba mostrando yo, ¿hasta qué año se actualizó la carga de datos? Y le dije, no, eso ya no funciona así, porque se carga datos y a partir de eso tienen redes neuronales artificiales, por lo cual generan sus propios datos sintéticos. Claro. O sea, hay una carga de datos, pero tienen todos los datos de Internet, porque se conectan a la red de Internet, se conectan a otras IAs, una inteligencia artificial se conecta a otras también, por lo cual se nutren de información entre ellas mismas. Por ejemplo, un especialista en escritura se conecta con un especialista o que tenga mayor carga de datos o mayor competitividad en dibujo, en visión artificial. Entonces se nutre de eso y a partir de eso generan su propio conocimiento. Esa generación propia es lo que nos debería, entre comillas, asustar un poquito. Eso es lo que nos debería asustar. Fíjate que en el último paper, digamos, que en el blog de Sam Altman, que últimamente ha estado en la boca de todo el mundo, de ser desconocido para muchos, pasó a ser que es la persona que va a invertir para los datos, es el CEO de OpenAI, una de las empresas tecnológicas más importantes, si no la más importante del mundo. Que hay un argentino o varios trabajando con él, ¿no? En esa empresa. Bueno, desarrolló el ChatGPT, que todo el mundo, la mayoría lo están utilizando. Bueno, en el último paper, él anuncia que va a haber una alianza con NVIDIA, que es otra de las empresas más grandes del mundo. Con N, no con E inicial, no es NVIDIA. Es NVIDIA. Y a partir de eso, él habla, y acá la respuesta de Marco, una recursividad. O sea, donde la IA, ella misma, se pueda mejorar. Se pueda autocorregir, se pueda mejorar, pueda superarse. ¿Te acercas el micrófono? Sí. No, el micrófono a vos, va a ser más fácil. Ahí está. Pueda mejorarse. Eso es insólito, porque si hablamos de una IA que se pueda mejorar ella misma, estamos hablando quizás de algún nivel de conciencia. Entonces, bueno, ya... Y de independencia, porque hasta el momento siempre las inteligencias artificiales necesitaron a un humano. Pero si ustedes leen ese paper académico de Sam Altman, van a ver cómo él ya habla de esta automejora de la IA, como algo... ¿Y te acuerdas que hace un tiempo no tan lejano nosotros hablábamos como algo muy lejano de una inteligencia artificial general? Sí. Bueno, ya no se nombra. Ya está.
ya están hablando de una superinteligencia artificial. Era como un terreno hipotético. Bueno, en ese mismo paper, Sam Altman habla de una superinteligencia artificial, que estamos en el camino de la superinteligencia artificial, que podría realizar todas las tareas que realiza un humano. Y acá, viste, se abre como una caja de Pandora, porque empiezan a ver todos los miedos de la pérdida de trabajo, y hay de todos los pensamientos, o sea, todas las corrientes. Pero si vamos a las más importantes, yo diría que el mundo se divide en dos ramas en este momento. Por un lado, OpenAI y las empresas tecnológicas que están alineadas a ir por todo, porque van a ir por todo, en el desarrollo de la IA. Y por otro lado, nuevamente hubo una carta, como hace un par de años atrás, donde firmó Harari. Y vuelve a firmar nuevamente, que esto fue hará 20 días atrás, aproximadamente, un mes, donde más de 300 personalidades, premios Nobel, está Yuval Harari, y hay un montón de escritores y científicos también, donde piden, ellos lo llaman como una línea roja. Claro, no cruzarla. No cruzar esa no cruzar la línea roja. ¿Y para cuándo lo dicen de ese freno a la IA? Para mediados del 2026. Claro. Claudia, todo esto para ponernos en tema y a propósito de estas inversiones que se mencionó. Contanos cómo sería, qué se haría. ¿En el sur? Sí, bueno, hay una inversión muy grande, o sea, la cifra que se propone es 25.000 millones de dólares. O sea, es una cifra que parece una barbaridad de mucho, pero para la inversión que se tiene que hacer quizás no es tanto. Y no es menor que OpenAI recibió 100.000 millones de dólares de Nvidia. O sea, al hacer la alianza, Nvidia invirtió 100.000 millones de dólares. De ahí, 25.000 millones de dólares podrían venir para Argentina para la construcción de una Stargate Argentina. Eso es un proyecto, una base, una gran centro de datos, pero es mucho más que los centros de datos que nosotros conocemos, porque requieren una tecnología tremenda y hace mucho tiempo que venimos diciendo que requieren de frío, porque son sistemas que requieren de un territorio. Así grandes, 4 o 5 en el mundo, China, ¿no? También en Arabia Saudita. Sí, China los colocó bajo el agua a una temperatura donde se mantienen. Porque gasta mucha energía. Muchísima energía. O sea, tiene su bueno y su malo. Como la criptomoneda también, ¿no? Como la criptomoneda. Claro. Exactamente. Y decinos, Claudia, porque uno acá echa a volar la imaginación. ¿Cómo sería? ¿Qué es? Un galpón inmenso, ¿no? Una casa. Muchísimo territorio donde hay sistemas especiales construidos para almacenar datos y lo bueno, esto sería bueno, que Argentina pasaría de ser Tierra del Fuego específicamente, un sector donde ensambla componentes a construir esos microchips. Claro. Por lo cual nos daría posicionamiento, muchas fuentes de trabajo y visibilidad internacional. Eso es lo bueno. Claro. Lo malo sería quizás la sostenibilidad del medio ambiente, porque requiere un consumo de agua tremendo y por otro lado, bueno, los niveles de contaminación no lo sabemos. Claro. Entonces, como tiene su parte positiva, tiene su parte negativa. Como la minería también. Exactamente. Pero bueno, en eso está. Si bien la empresa OpenAI no hay una declaración específica, hoy leía justamente eso, que criticaban, pero como la mayoría de estas empresas se mueven a través de la red X, que antes era Twitter, está la declaración de Sam Altman en X, donde él habla de este proyecto. Por lo cual, si ya lo anunció en X, evidentemente el proyecto está encaminado. No había mucha información sobre el socio local o esta empresa del sur, algo así. Los socios locales no hay nada definido todavía, está todo ahí. Pero lo único es que deciden que Argentina forme parte de este proyecto que desarrolló en cuanto a los data centers gigantescos. Bueno, tendremos que esperar. Que se ponga la piedra basal. La piedra basal, sí, acá el chip inicial.
¿cómo quedó nuestra Constitución? Porque la Constitución también intentó, la Constitución reformada de Santa Fe recientemente, sí. Sí, bueno, quedó en 3 artículos plasmados, en el 28, 29 y 30. Y refiere específicamente a temas que son importantes en el artículo 28 en cuanto a la brecha digital, a la necesidad de que sea un derecho fundamental, la conectividad, que esto sea considerado a nivel constitucional como un derecho humano, el tener una conectividad. Y por otro lado, el derecho a la desconexión digital. Y por otro lado también el artículo 30, quizás algunos con alguna crítica puede llegar a ser en cuanto a la protección de los datos personales y en cuanto a la trazabilidad de los datos. Y ahí está complicado el asunto porque si nosotros pensamos que queremos que todos los organismos públicos, porque así dice el artículo 30, todos los organismos públicos que utilicen inteligencia artificial tienen que ser trazable, verificable. Esto tiene que tener uno tiene que saber el dato que ingresa, el proceso y cómo termina. Claro, la trazabilidad del dato. Sí. Si nosotros pensamos en todos los sistemas como GPT, no son trazables, pues son cajas negras. El dato ingresa, yo dije recién de la red neuronal, como un cerebro, se produce algo dentro de esa caja negra, de esa opacidad, y emite un resultado, un output, pero no es trazable. Ninguna empresa hasta el momento puede lograr una trazabilidad. Sí hay muchos papers que están investigando sobre esa trazabilidad, pero a ciencia cierta no pueden decir por qué la IA contesta una cosa. Si yo le pregunto cuál es la capital de Francia, me contesta que es París y no me contesta que es Buenos Aires, por ejemplo. ¿Por qué me da esa respuesta? A ciencia cierta no se sabe cómo genera estas conexiones neuronales. Por lo tanto, no es trazable. Claro. Es un sistema opaco. No se podría aplicar estos sistemas en ningún organismo público. Porque la Constitución dice, todos los organismos públicos que lo utilicen tienen que ser trazables. Claro. Bueno, esto no. Y fíjate que en Santa Fe hay 2 circulares, el Poder Judicial, una circular 19 y otra 25, que da permiso para utilizar los sistemas generativos, GPT. Entonces ahí habría habría que ver. También es lo mismo que lo nacional está insistiendo en que quiere que parte de la movilidad del gobierno o del Estado sea a través de inteligencia artificial. Claro, pero ahí hay que analizar qué sistema quieren implementar. Claro. Porque si utilizan algoritmos entrenados para determinado fin, eso es trazable. Es como que si yo, por lo que vos dijiste al principio, entreno con datos y voy a saber cuál va a ser el resultado. Claro. O sea, pero otra cosa que se utilizó caja negra, claro, que es un sistema de IA generativa. Todo lo que nosotros conocemos y que vemos hasta ahora, desde el 2022 hasta acá, es IA generativa. Porque genera contenido y comprende el contenido que está generando. Y el contexto. No solamente genera el contenido, sino comprende el contexto. Eso es caja negra. Claro. Por lo cual... es decir, cuando Claudia habla de caja negra, no hay trazabilidad, no se puede seguir. Es como, es esa metáfora como un cerebro humano, claro, como mi cabeza. O sea, yo me alimento de información, de datos, se produce algo dentro de mi cerebro, claro, conexiones neuronales, y ahora estoy diciendo un resultado, estoy diciendo cosas, palabras. Bueno, vos no podrías trazarme en la información a mí, verificarme por qué es claro, lo mismo pasa con la IA. Lo mismo, porque copia el cerebro humano. Hablábamos recién que creo que antes de empezar, que hay muchos proyectos a nivel nacional en el Congreso, pero no, digamos, demasiado copiar y pegar, ¿no? Y sí, por el momento yo no podría decir. Te habrán preguntado a la IA cómo se... Sí, me parece que sí. No, está buena la intención de comenzar porque ¿qué pasa? Ahí está el debate. ¿Hay que regularla? ¿No hay que regularla? ¿Qué pasa si lo regulamos con las empresas que quieren instalarse en el país? ¿Van a poder instalarse? ¿Da seguridad jurídica eso? Bueno, hay diferentes corrientes en el mundo.
Tenemos a Estados Unidos, en términos generales, que no habla de regulación. El peor escenario es regulación. Pero dentro de Estados Unidos tenemos estados como Colorado que tienen regulación fuerte. Pero ellos tienen ese sistema para poder... Por ejemplo, en un estado existe la pena de muerte y en otros no. Claro, son realmente estados federales. Acá eso no podría ocurrir. Eso no podría ocurrir. Claro. Nosotros necesitamos una ley general. Y por ejemplo, China, que dicen los entendidos que a nivel tecnológico es superior. China tiene una regulación fuerte. Tiene regulación. Interna y fuerte. Vos fijate que ellos mismos prohíben determinadas aplicaciones, el uso a partir de determinada hora, y no se usa aplicaciones de afuera, tienen su propio... De hecho, tienen su propio WhatsApp. Tienen su propio sistema. Eso te iba a decir. Tienen su propio sistema y su propia guía. ¿Y en Europa, Claudia? Y en Europa está toda la regulación de riesgos. O sea, controlan, es como que quieren prevenir, quisieron prevenir. Y está muy bien eso, porque un enfoque basado en riesgos, cuidando los derechos fundamentales de las personas. Pero ¿qué pasa? Esta prevención, y tuvieron en cuenta a los sistemas de propósito general, a lo que estábamos hablando recién, a los multimodales, a la IA generativa, la regularon aparte. Pero ¿qué pasa? Si hoy estuvieran aplicando el reglamento de la Unión Europea a rajatabla, no se podría utilizar los sistemas de caja negra. O sea, ellos mismos se estructuraron. ¿Por qué? Porque armaron todo un andamiaje de regulación que estaba fantástico. Cuando llegaron a implementarla, surge la IA generativa. Y tuvieron que modificar todo ese sistema. Incorporan la IA generativa, pero con ciertas restricciones, por lo cual es bastante complejo. Y hoy una empresa que quiere instalarse en la Unión Europea... lo va a tener que ver porque le da inseguridad jurídica inclusive, y los mismos usuarios. Bueno, así tenemos otro sistema, el que está acá en Argentina, me preguntaste, Marcos, todos los que están acá en Argentina son bastante copia de la Unión Europea. El peor escenario es copiar, lo peor, porque estamos copiando algo y a veces lo copiamos mal. Porque ¿qué pasa? Los copiamos y no tenemos en cuenta los sistemas multimodales, lo que dije de propósito general. O sea, lo que la Unión Europea incorpora en segundo momento, no se incorpora. Entonces estamos regulando algo que ya no existe. Claro. Que ya está viejo. Claro, no tiene ningún sentido. ¿Tiene sentido regular algo que se puede llegar, y esa es una pregunta que queda, se puede llegar a automejorar? ¿No quedaremos atrás con la regulación? Bueno. Brasil hace algo interesante que genera sandbox regulatorios. Sandbox regulatorios, la definición son como cajas de arena. En realidad son grupos de científicos, investigadores que van a ver sobre determinado tema si se puede aplicar o no. Entonces van regulando por tema. Y eso está interesante. Claro, a medida que aparece el hecho, van viendo cómo pueden trabajar sobre ese tema. Bueno, eso da cierta plasticidad a la realidad. No te quedas apretada o regular cuando algo ya no está o ya quedó viejo. No sirve, es algo tan que va cambiando. Hoy justamente estaba preparando una presentación para una diplomatura que estoy dirigiendo. Y cuando la terminé, una de las chicas del equipo me dice, esto ya está viejo, pero si lo preparé ayer y estaba bien. Claro, se modificó. Entonces se modifica y ya toda la presentación, que era divina, estaba viejo. Me dice, no, esto se juntó con Nano Banana, no sé si han escuchado hablar de Nano Banana, que es una extensión, digamos, una aplicación de Google. Porque el que ha crecido en este último... Banana. Así se llama, Nano Banana. Que genera imágenes. Y mejora las imágenes. Y con tanta fidelidad esa mejora de imágenes. Por ejemplo, subís una foto tuya, María Herminia, entonces estás con una ropa y decís, bueno, yo quiero mantenerme mis rasgos perfectos, pero quiero verme con un trajecito. Y te pone el trajecito. Claro. Es fantástico. Sí, sí, algo vi en algún momento. Los influencers están trabajando mucho con eso. ¿Qué futuro tiene nuestra educación con la IA? Mira, justo vengo de dar una capacitación para 2000 y pico de docentes y alumnos, era muchísimo, de la provincia de Santa Fe. Y me llamó la atención el cambio en cuanto a no resistencia de los docentes, la apertura en querer aprender, en querer incorporar las herramientas. ¿Por qué? Porque gratamente se dieron cuenta que hay que subirse a la ola de la IA, porque los alumnos lo están usando,
Entonces veíamos formas, inclusive estaban presentes alumnos y docentes, formas en cómo evaluar el trabajo de los alumnos que utilizan la inteligencia artificial, no negándoles la posibilidad de utilizarlo, sino evaluando críticamente. Entonces veíamos de esa manera, cómo hacer para incentivar el pensamiento crítico. La IA, escuchaba a un especialista en educación que está más en la casa que en la escuela, que en el aula y que en los docentes. Y lo que pasa es que están en la casa, hablamos ahí, estamos hablando de brecha digital. Claro. No todas las escuelas tienen la posibilidad de una buena conectividad. Claro. Entonces, claro. Y no todas tienen computadoras para que los alumnos pueden ir con los celulares y no todos son iguales. Y contanos en los 30 segundos finales, ¿cómo se puede evaluar? Bueno, lo veíamos fácil, veíamos métodos, cómo el alumno tiene que explicar, cómo iteró para llegar a ese resultado. O sea, sería para esta actualidad lo que alguna vez algún profesor nos hacía a nosotros. Tomá, ¿querés el libro para dar un examen? Tomá, acá tenés el libro, pero después es sobre eso, sobre... No me lo de memoria. Claro, no me lo recites, claro, sino... Explica cómo llegaste a ese resultado. Pero eso ahora... Definir los conceptos, cómo ese vocabulario que utilizaste, por qué lo utilizaste. O sea, es una forma... Qué lindo, qué lindo. Bueno, a mí siempre me atrapa mucho todos los cambios y coincido plenamente. No hay que resistirse. Los docentes están, con mucha apertura, en querer aprender. Claro. Porque es esto, si no se suben al cambio de la IA o la transformación o el tsunami, queda afuera. Sí. Claudia, como siempre, un placer. Gracias por estar acá en nuestro programa. Vamos a la tanda. ¿Cómo no, señor? Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos en Ovidio Lagos 2190. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España, desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online joyeriahispana.compra-medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en redes, estamos en Facebook, X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán. Serán este sábado a las 21 en el Centro Cultural Contraviento. Rodríguez al 700. Allí los esperamos. Compre la entrada online y vea un espectáculo de tango del que no se arrepentirá. ¿Te tengo que preguntar algo? Puede ser. Por ejemplo, porque estoy muy entusiasmada con el espectáculo y me genera ansiedad y me da un poquito de hambre. ¿Apetito? Sí, a esta hora. Bueno, ¿qué busco? Altea Charcutería. Calidad, buen servicio y la recomendación justa. O para el Día de la Madre. Pero sí, una picadita, un buen vino. Claro. También hay panadería y productos de almacén. Sí, ¿dónde? En Río de Janeiro 470. Los pedidos 341-648-99-38. El Instagram, Altea Charcutería. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra,
Más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando todo se te hace cuesta arriba, cuando se vuelve difícil hasta lo más pequeño, cuando el malestar interfiere en tu vida cotidiana y cuando cuesta encontrar sentido a la vida, pedir ayuda puede ser el primer paso para sentirte mejor. Tu salud mental importa. Consejo Municipal de Rosario. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Toda la vida Sport. Feliz Día de la Madre, de alma y de corazón. Sport 78, Rosarino por deporte. Bueno, tengo dos problemas. Tengo ¿Sí? que cargar combustible. Combustible. Y además Sí. quiero tomarme un café urgente. Bueno, te recomiendo el lugar. Sí. La zona oeste de Rosario, allí Sí. ya inauguró la nueva Shell de la ciudad. Son 11.000 metros cuadrados de servicio, tecnología sustentable, el shop y el respaldo y compromiso del más capacitado recurso humano. Así que allí te puedes tomar el cafecito Claro que mientras sí. cargas combustible. Es la estratégica esquina de Mendoza y Wilde. Allí experimentarás algo más que llenar el tanque de combustible líquido o GNC de tu vehículo. Estación de servicio Shell Mendoza y Wilde. El futuro de la energía. Y si quiero hacer una inversión, Muy bien, cerca de Rosario, de su puerto y los Sí. puertos de la región, se está gestando un proyecto que va a unir al pequeño y gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y A012 están haciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. ¿Qué Por hago? eso, sumate. y Sumarás. presentamos en este caso por Zoom a nuestra próxima entrevistada. Ella es Nancy Gómez. Nancy es maestra rural desde hace 30 años. Comenzó dando clases en una escuelita en la montaña con solo 6 alumnos y a donde llegaba a caballo. Era un aula multigrado, se iluminaban con una vela porque hasta allí no llegaba la energía eléctrica. Luego se recibió de profesora en lengua y literatura. Hace 14 años que es directora de la Escuela Media Gobernador Piedrabuena de Tucumán, que fue reconocida internacionalmente al ser seleccionada entre las 10 mejores escuelas del mundo en 2025 en la categoría Colaboración con la Comunidad.
Es una escuela rural pública ubicada a 67 kilómetros al este de la capital tucumana. El proyecto pedagógico se enfoca en el aprendizaje por proyectos para desarrollar talentos y vocaciones, trabajando en equipo para alcanzar objetivos comunes. La escuela cuenta con diversos espacios como museos, laboratorios, bibliotecas, un lago y un lugar de encuentro. Bienvenida. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, un placer. Y un dato que a mí me fue el dato gancho para acercarme al proyecto de ustedes, cuando vi que el 98% creo de los chicos terminaba su secundaria y más del 70% tenía un proyecto terciario o universitario. ¿Cuál fue el milagro? ¿O cuál es el milagro? Ninguno. Esto es trabajo sostenido con un proyecto pedagógico convocante que los alumnos, los docentes, la comunidad entera aprecia y es lo que nos une en común, porque en realidad una escuela tiene que hacer esto, hacer propuestas que los chicos, a donde los chicos se encuentren incluidos, ¿verdad? Porque hablamos mucho de inclusión, pero ¿desde dónde los incluimos a los chicos en la escuela? Decir, vení, quédate, tenés que venir, la ley lo dice, y no basta. Los resultados que lamentablemente por ahí leemos, vemos que es así. Nosotros tenemos que tener una propuesta que los chicos realmente les arme una agenda y los traiga a la escuela convencidos de que es el lugar donde deben estar. ¿Y este proyecto de dónde surge? ¿Cómo surge? ¿De la escucha permanente? ¿De la intelectualidad? ¿De otros proyectos? ¿De dónde surgió? Porque está... Perdón, no te escuché. Digo, ese proyecto, ¿de dónde surge, Nancy? ¿Cómo surge? Bueno, trabajar por proyectos yo estimo que no es una gran novedad. Yo trabajo por proyectos desde que me inicié en la carrera. Siempre, bueno, todos estos días reflexioné y recuerdo muchas cosas por todo lo que nos pasó. Y recuerdo una escena en mis de profesora en el aula, donde yo estaba trabajando en X tema, tenía dudas, ¿verdad?, que me hacían sentir la necesidad de que otro profesor de otra área. Entonces yo simplemente escribí una pregunta y mandé a un alumno a que le consultara a la profesora de historia. Y bueno, en ese momento no recibí una gran respuesta, ni tampoco un interés. Pero es la mera semilla que a mí me hizo ver que en realidad se debe por proyectos, se debe trabajar de manera conjunta, porque es la única manera de que todos podamos sentirnos convocados y trabajar en colaboración. Trabajar por proyecto propone esto, ¿verdad? Que se aúnen todos los conocimientos que todos tenemos y a donde todos puedan sentir que son importantes. De esta manera los chicos fueron encontrando sus habilidades, mostrándole al otro que no es un alumno de la escuela, ser algo importante y que ese algo importante de ayudar al otro. En realidad es inagotable la cantidad de cosas que propone trabajar de esta manera. Sentimos que todos los chicos encuentran un lugar valedero importante en la escuela. Y de esto ¿También? de que encuentran Nancy, su también, talento. perdón, también he visto que los padres, la comunidad, hay una integración con la escuela. Es como que es una comunidad cuyo eje es la escuela. Bueno, en las zonas rurales las escuelas, cuando son escuelas convocantes, como considero que es la mía, se vuelve eje de la comunidad. Nosotros arrancamos en el 2016 proponiendo con un museo que se llama Raíces de mi pueblo, donde toda la comunidad entera hizo su aporte con respecto a los objetos, ¿verdad?, antiguos, para ir formando las distintas historias. No me olvido nunca el día que lo inauguramos, que fue en el 2016, a fines, donde fueron los abuelos, los padres, y salían algunas abuelitas llorando porque veían esos objetos que ellas habían donado, y antes que se volvían en un ámbito escolar donde quiere enseñar, reproducir y compartir.
Entonces, bueno, la comunidad está acostumbrada a que no siempre, disculpe la metáfora, aprendido con un y necesitamos de los papás, necesitamos de la mamá. El último proyecto que hicimos se involucraron 140 personas más o menos para poder lograrlo. Imagínense que en 140 personas hay papá, hay mamá, hay delegado comunal, hay docentes de distintas áreas, alumnos de distintos años y años de trabajo. Ahora ese proyecto está prácticamente terminado, pero eso es lo que tiene que hacer la escuela, romper la pared y traer el afuera hacia adentro. Es lo que nosotros hemos trabajado, involucrar a la familia desde un lugar importante nos hizo que realmente los chicos se involucren las familias y asistan a la escuela con ese convencimiento. Porque siempre digo que los chicos de hoy no se los manda a la escuela solamente porque tienen que ir, sino hay que decirle para qué. Claro, claro, como todo en la vida, ¿no? Uno tiene que estar convencido del para qué y de esa manera puede caminar todo lo que haga falta. Y a propósito de caminar, Marcos decía que al principio ibas a caballo a la escuela. Hoy no sé si seguís yendo a caballo o cómo llegás a la escuela. Lo que pasa es que en mis primeros años era hiper ruralísima y trabajaba en montañas, en llanuras, en todas, tenía 7 escuelas, itineraba por toda la provincia y en algunas escuelas, la mayoría, en todas, en realidad los caminos son de difícil acceso, así que había tramos que a veces en vehículo era imposible por los precipicios y bueno, y había que llegar caminando o en caballo o en lo que sea. La premisa siempre fue no dejar a los chicos plantados porque ellos llegaban y nos estaban esperando. Así que ese grupo con el que compartí esos primeros años, teníamos eso como un mandato y llegábamos como sea a la escuela. Hoy en día, bueno, tengo un autito, viejito, que me sigue, que me lleva y me trae todos los días. No me hace falta hoy en día el caballo. A la vista de los resultados que son positivos, los que enumeraba María Herminia, de que los chicos que terminan, siguen con el nivel superior, que siguen escolarizados. Este sistema, este trabajo, ¿tiene su réplica en la provincia, en otras escuelas, o está allí en la Piedrabuena nada más? Bueno, no podría contestarte ampliamente eso porque en realidad yo empecé en el 2012 como directora y me propuse trabajar este modelo pedagógico apuntalado desde la perspectiva de una alfabetización, digamos, avanzada, que es la parte que le toca a la escuela secundaria, y desde una mirada holística. Son varios los pilares que apuntalan esta idea, no es tan solo trabajamos un proyecto, ¿verdad? Sino que hay varias cuestiones que anclan este trabajo y lo nutren. Tengo entendido que hay planes de estudios que trabajan por proyectos, creo que se llama, que es del UNICEF, que es Planea, nos trabajo por Planea. No sé bien en qué año comenzaron, porque nosotros no lo tenemos. Lo nuestro fue una iniciativa, tomar un camino, ¿verdad? Porque cuando uno reflexiona sobre la práctica y sabe lo que ya no funciona, y yo trabajé 10 años frente al aula antes de empezar como directora, yo ya sabía lo que no funciona. Entonces, ¿para qué insistir con algo que ya está probado, verdad? Y que no a unas fuerzas, porque en realidad el trabajo por proyecto lo que hace es eso, sobre todas las cosas, es consolidar fuerzas, porque la frustración es algo que vivimos todos, ¿verdad? Sobre todo en la práctica docente. Entonces sentís que sola no podés hacer esto y sale una mano de otro docente, de un padre, de alumnos que saben un montón, y es un alivio, es una bocanada de aire fresco. Entonces yo creo, por mi experiencia, que este es un buen camino. Aunar fuerzas para que todos sientamos que estamos apoyados por otros. Porque si no, muchas de las prácticas o muchos de los proyectos que parecen un sueño lejano, se caen justamente porque falta el otro. Y eso es lo que propone el trabajo por proyecto, la fuerza del otro que te apuntala, el conocimiento del otro, la alegría. A veces vamos a la escuela, muchos, y vamos un poco cansados, desilusionados o pensando que tal cosa, qué difícil hacerla, pero cuando uno tiene un grupo, ¿viste?
sale uno y te dice, yo tengo eso. Ay, bueno, te cambia el cara, te cambia el día. Porque yo como Nancy, que te pongo un ¿cómo proyecto y bueno, fue porque ustedes fueron premiados, creo que a nivel internacional, ¿verdad? Este proyecto, esta escuela, sí, ¿cómo fue eso? hemos quedado entre los 10 mejores, o sea, el top del premio son los 10 mejores del mundo. Y hemos quedado entre los 10 mejores. La categoría nuestra es uno entre los 10 mejores del mundo. Y eso fue un camino inesperado. Nuestra escuela, siempre digo esto porque es digno por mis alumnos, no por mí. Yo no me llevo en mente nada de esto más que esta hermosa experiencia. Y la escuela se queda con todos los lores. Nuestra escuela es multipremiada, no es la primera vez que nosotros somos premiados, sí, a esta escala, imagínense, a nivel global, obviamente que sí, es la primera vez que tengo entendido que sale una escuela pública y sobre todo rural. Nosotros tenemos muchos premios a nivel nacional en todas las categorías. Y esto fue, bueno, este caminito de inscribirnos, llenar una solicitud muy larga, donde nos pedían muchísimos datos y después empezar a atravesar distintas entrevistas, datos, una investigación que lo tomo de esta manera, que tenían que hacer, obviamente, para poder calificarnos o no, pero grata, ¿no? La verdad que el jurado de un nivel extraordinario, una calidad y una calidez absoluta, nos hicieron sentir cómodos siempre, y bueno, no esperábamos este resultado porque la verdad que uno trabaja de esta manera, yo trabajo de esta manera de toda la vida, y entonces eso se hace como carne, como uno dice, y lo ve algo cotidiano, normal, ir siempre a la escuela, llegar a horario, estar siempre de buen humor, buenas ganas, colaborar con todos los proyectos. Yo estoy en todos los proyectos, eso es un puntal importante para que esto funcione. Tenés que estar como directora sabiendo si a aquel proyecto le falta una témpera, si al otro le falta un clavo, si a aquel le falta un papel, eso es muy importante y mucho más en la zona donde yo trabajo. Entonces son muchos los Nancy, factores que ¿y quedan ahí. qué espacio tiene en los proyectos que ustedes llevan adelante la inteligencia artificial? Bueno, los chicos la tienen ya en la vida cotidiana. Escuchaba las notas que estaban pasando y es verdad, en la casa a veces está más que en la escuela. Claro. Nosotros, sí, lo escuchaba y estoy de acuerdo y bueno, nosotros sí la trabajamos a través de celulares. Cuando los profesores planifican, tenemos un control de esta situación también, porque bueno, ya sabemos que también esta cuestión atraviesa de distintas maneras la escuela. Me parece que nos hace falta mucha capacitación a los docentes para poder realmente usarla como una herramienta útil y no como un lugar a donde uno deposita ciertas responsabilidades docentes, ¿verdad? Porque si no el chat, ¿viste? Te arroja las preguntas, te arroja las respuestas, y el camino de la conquista de la escritura queda en un segundo plano, que es lo que te hace razonar, distinguir, estandarizar, todo lo que propone el proceso de alfabetización. Entonces, estoy de acuerdo con lo que decía tu entrevistada, con que hay que capacitar mucho para que esto juegue a favor y no en contra en lo que es el proceso de construir un ciudadano competente que pueda insertarse en la cultura escrita. Entonces, la tenemos, no al nivel que podríamos tener, o que hay que tener, mejor dicho, somos incipientes en estas cuestiones. Así que, bueno, trabajamos con eso, pero trabajamos igualmente todas las habilidades de los chicos. En esto, Contanos obviamente, exactamente dónde se ubica tu escuela, ¿en el límite con Santiago o del Estero? sí, somos una escuela que está al límite de Santiago del Estero, al este de Tucumán, en Burruyacu. Así que bueno, sufrimos todas las cuestiones esta del clima, imagínense, vivimos con un viento sonda que nos da vuelta permanentemente en la escuela, un calor tremendo, que a veces llegamos a soportar temperaturas de 50 grados, inundaciones, así que trabajamos fuertemente lo que es el ambiente. Queremos entender, ahora empezamos un proyecto porque queremos entender por qué tenemos esta cuestión de este viento que no nos deja tranquilos. Bueno, las inundaciones ya las entendemos, por eso trabajamos mucho lo que es
el tema del árbol, el museo de árbol, tenemos museos de árboles en la escuela, de árboles autóctonos que están, la empezamos hace 8 años y cada vez vemos menos, así que dentro de poco va a ser realmente un museo, nuestro museo de árboles. Y bueno, en esta cruzada donde la escuela está comprometida con el ambiente, con las TIC, como me acabas de decir, con la alfabetización, con el cuidado del cuerpo, con tantas cosas, nosotros solos no actuamos, ¿verdad? No somos solos, estamos muy apoyados por fundaciones como la Fundación Cimiento, que justamente la semana que viene va a entrevistar para becar 30 alumnos más para el año que viene, con la Fundación Alfredo Peralta. Bueno, tenemos una supervisión de lujo que es Andrea Miguel y su equipo, un ministerio, no estamos solos. Si bien estamos lejos de la capital, ¿verdad? Y tenemos la realidad que tienen todas las escuelas argentinas, donde Para tenemos cerrar, que para cerrar, te invito a una reflexión que a mí cuando hablamos por la radio me quedó dando vuelta y mucho, ¿no? Que la educación es la conquista del otro. Bueno, vos lo has dicho con esa frase, cierra lo que es nuestra escuela. Y vuelvo a lo que te decía, al alumno de hoy no le podés decir tenés que ir, tenés que decirle para qué vas, ¿verdad? ¿Para qué va la escuela? Y la escuela realmente tiene que ser una conquista. Nosotros llegamos a ese lugar a donde no existía la escuela secundaria, como todas las escuelas rurales de la zona, y había que sacar a los chicos de las tareas rurales, conquistar a la familia, hacerle ver lo importante que es todo lo que pasa en la escuela y que dejen de trabajar cuántas horas que ayudan a la casa, ¿verdad? Para que la inviertan en educación. Eso hoy en nuestra escuela es una realidad y es realmente una conquista preciosa de la educación a la que abrazo con toda el alma. Nancy, un placer nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, conocerte y conocer de un proyecto tan valioso como este y contagiarnos esas ganas que nos transmitís en cada opinión, en cada narración que nos das. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande a todos y bueno, y que la educación sea el pilar del país. Gracias. Nos estamos yendo. Sí, nos dirigió Azul Altuna y como siempre en la producción y coordinación Liliana Dal Bosco. Gracias, será hasta la semana que viene. Muchas gracias.